Hola familia, muy buenos días. Hoy es domingo 17 de mayo. Gracias a Dios tenemos otro domingo más donde nos podemos ver a través de estas plataformas y poder estar juntos y poder acercarnos a la Escritura. Así es que quiero pedirles a todos, familia central, que nos concentremos, que las mujeres traigan a sus hijos y los hombres convoquen a toda su familia y juntos todos como familia adoremos a nuestro Dios. Recuerda que va a aparecer en este momento en tu pantalla la alabanza con las letras que podemos cantar a nuestro Dios y que extrañamos tanto hacer juntos. Así es que quiero pedirles por favor que tomen un tiempo especial. Seguramente ya están todos listos, algunos desayunando, pero que tomen este tiempo para cantar al Señor. Canten como familia. Recordemos a la iglesia del primer siglo. Comenzaron en las casas. Creo que definitivamente así estamos en este tiempo. Así es que cantemos a nuestro Dios, alabanzas a su nombre.
¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Salvo soy, aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy, aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy, aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Oh, 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 declarado justo soy en él. Muy bien, familia, entonces quiero pedirles ahora que vengan a la Escritura, traigan sus Biblias y abramos nuestra Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Seguimos en esta dinámica, en esta serie que hemos llamado La Iglesia Plantada en la Ciudad. Cuando nosotros estamos diciendo eso, lo que queremos decir es que estamos en esta ciudad plantando una iglesia con el propósito de que los cristianos en Jesús crezcan y se desarrollen en la Escritura, en un ambiente de familia, en un ambiente donde el fundamento de la Escritura permanece de manera firme.
Cuando nosotros estamos diciendo eso, domingo tras domingo hemos venido a ser fieles a la palabra. Y este domingo en lo particular tengo que decirles que vamos a tener una predicación ciertamente un poco más dinámica. Así es que necesito que tengas ahí lista tu libreta, tus colores o tu pluma favorita para que podamos utilizarla, puedas subrayar tu Biblia y puedas tomar cosas que vamos a estar diciendo en torno a la Escritura. Así es que abre tu Biblia en 1 de Timoteo capítulo 2, versos del 8 al 15. 1 de Timoteo capítulo 2, versos del 8 al 15. Así es que de esta manera voy a introducir esta predicación, sí en términos expositivos, pero voy a tener 3 intervalos donde vamos a hablar algo que he definido los 12 desafíos para las mujeres de Iglesia Central. Vamos a mencionar 12 desafíos para las mujeres y todo esto va alrededor de la Escritura. De manera intencional, estos desafíos son nuestra postura en torno a la feminidad bíblica de Iglesia Central. Estos 12 puntos nos van a orientar y nos van a llevar a entender qué es una feminidad bíblica para las mujeres de Iglesia Central. Así es que por favor, familia, acompáñenme a orar, inclinen sus rostros, vamos a orar a nuestro Padre y a nuestro Señor Jesús. Padre, gracias por tu bendición este domingo. Gracias que otra vez podemos reunirnos y estar delante de ti para que tú nos hables. Disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra vida a que tu palabra nos instruya, a que tu palabra nos conduzca. Señor, como familia nos presentamos delante de ti y queremos pedirte y rogarte que tu rostro resplandezca sobre nosotros. Cuando pedimos que tu rostro resplandezca, es que tu gloria se haga manifiesta en la iglesia y a favor de los que somos tu pueblo. Así es que esto lo pedimos en el nombre de Jesús y todos en Iglesia Central decimos amén y amén. Así es que vamos al verso 8. Dijimos que estábamos en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y entonces en el capítulo 2, en el verso 8, dice lo siguiente. Sígueme con tu vista, vamos a llegar hasta el verso 15. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. El verso 9 dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Mujeres que profesan piedad. Verso 11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Así que estamos frente a un contenido bíblico profundo. Estamos frente a un contenido bíblico que va a cambiar nuestra forma de mirar las cosas en términos de cómo Dios ve el día a día para hombres y para mujeres. Pero quiero que me acompañes por favor al verso 8, donde se nos está dando una instrucción a los hombres. Y todo lo que vamos a decir está dentro del contexto de la vida de la iglesia. La vida de la iglesia es de lo que vamos a hablar hoy y de cómo los hombres y las mujeres dentro de la iglesia estamos y permanecemos. Ahora, esto es importante porque nos está indicando Dios de manera instruccional, de manera determinante, hombres y mujeres, cómo estar dentro de la iglesia. Y para los hombres, en este momento, el verso 8 nos dice que la instrucción es que oremos. La instrucción es que como hombres debemos aspirar a ser día a día hombres que buscan a Dios en oración. La iglesia plantada en la ciudad necesita hombres de oración.
Es por eso que cada semana me comunico con ustedes y estoy buscándoles, y otros hombres en Iglesia Central te llaman por teléfono, a ti hombre, y te están diciendo vamos a orar. Esta es la motivación que tenemos, que los hombres en la iglesia y fuera de la iglesia permanezcamos en oración. Y esto tiene que ver con nuestro día a día. Por eso Pablo utiliza el símbolo de las manos. Dice que con manos levantadas, con manos santas, oren. Y esto posiblemente lo primero que podríamos decir es que es una dinámica o forma de oración. Lo cierto es que esto tiene que ver con nuestro día a día. Día a día con nuestras manos, nosotros los hombres trabajamos y desarrollamos un estilo de vida laboral que nos permite traer a nuestro hogar el alimento necesario, el sustento para nuestras esposas o para nuestros hijos. O si eres soltero, te desarrollas día a día trabajando con tus manos, con las capacidades que Dios te ha dado para poder traer sustento a tus necesidades y para traer todo lo que Dios te da para ejecutarlo en sus términos. Ahora, cuando la palabra nos está diciendo que levantemos manos santas sin ira ni contienda, tiene que ver con que nuestro día sea todos los días estar en la oración. Pablo está siendo enfático y está diciendo, así de esta manera, oren todos los días. Y una de las cosas que a los hombres nos sucede mucho, seguramente te identificarás, es que siempre los hombres estamos enojados por algo. Mi abuelo decía, bueno, es que en esta casa alguien se tiene que enojar. Y pareciera como que es natural en los hombres que siempre estemos enojados. Y después Pablo utiliza la palabra contiendas. Siempre los hombres de manera natural estamos contendiendo porque somos competitivos de manera natural. Y cuando estamos diciendo que somos competitivos, no estamos haciendo... No quiero decirte yo que lo que estamos mirando es una virtud, sino es una debilidad. Entonces Pablo dice, renunciando al enojo y a la contienda, ustedes dedíquense a la oración de tal manera y como lo hacen de manera tan dedicada en el trabajo. Así que hombres, llega el momento que entendamos esto. Si Jesús oraba y como el verdadero y gran hombre que es, Él oraba en su vida terrenal, ¿cuánto más tú y yo necesitamos orar? Si miramos que Jesús era alguien que tomaba tiempo, tú puedes leer los 4 evangelios y Él tomaba tiempo para orar. Se dedicaba a la oración de manera disciplinada. Si Jesús, siendo quien Él es, aquí en su vida terrenal oraba, ¿cuánto más nosotros como hombres? Y Él lo hacía sin contienda y sin enojo. Así que hombres de Iglesia Central, viene el día ya cuando el ministerio de hombres de fe va a surgir en Iglesia Central y la marca principal del ministerio de hombres de fe en Iglesia Central será la oración. Así que quiero pedirles que se preparen. Quiero pedirles que oren, que tomen un tiempo para estar pidiendo al Señor por el ministerio de hombres de fe en Iglesia Central. Principalmente necesitamos aprender a orar. Así que vamos a avanzar, iglesia, y vamos hacia el verso 9. Dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestido costoso. La primera palabra que Pablo nos indica es asimismo. De la manera que los hombres en su día a día, su vida es orar, asimismo también se dirige hacia las mujeres y Pablo toma un escenario dirigiéndose a ellas dentro de la iglesia y les habla en lo particular sobre la manera en cómo ellas visten. Pero antes de introducirnos a eso, tenemos que ir a un contexto histórico de lo que Pablo está diciendo para que hoy entendamos de qué manera lo estaba diciendo. La iglesia en Éfeso, a donde Timoteo está como pastor, era una iglesia donde asistían mujeres que tenían un peinado muy exagerado, muy llamativo. Colocaban ellas polvo de oro y lo ponían en sus cabellos, y esto hacía relucir mucho su peinado. Inclusive algunas ponían un poco de oro aquí.
también sus vestidos eran sumamente costosos y extravagantes, porque ellas consideraban que esa era la manera de asistir a la iglesia. Sin embargo, cuando eso sucede, todo el sentido atraccional caía sobre de ellas. Y todo era realmente un asunto en el que se veía que unas mujeres lo podían hacer y otras no. Entonces Pablo está diciéndonos ahora que lo que necesitamos mirar no es propiamente eso. Ahora, tenemos que decir que la Biblia no dice y tampoco prohíbe que te peines. No está diciendo la Biblia que no uses una cadena de oro si tú quieres. Tampoco la Biblia está diciendo que no te puedes maquillar. Eso no dice. Y tampoco la Biblia dice que no uses ropa de calidad. Tengo que insistir que la Biblia no está diciendo que no puedes usar pantalón o que no puedes usar vestido. Tengo que insistir en eso. ¿Por qué? Porque lo primero que pudiéramos ver en nuestra interpretación, o más bien en nuestra observación, sin llegar a una verdadera interpretación, es eso. Entonces la Biblia me está prohibiendo cómo me puedo vestir. Así es que quiero dirigirme a las mujeres, recordando que este ejemplo nos lleva a tener claro que toda nuestra predicación hoy se va a tratar de las mujeres en la iglesia. Así es que quiero traer a todas las mujeres a la esperanza que la Biblia da. Así es que, amada Iglesia Central, cuando la Escritura nos está diciendo un cómo, tiene un por qué y tiene un para qué. Cuando Pablo está diciéndole a las mujeres que no utilicen ropa ni ostentosa, ni perlas, ni vestidos exagerados, es porque ya era una exageración la forma en cómo las mujeres de la iglesia de Éfeso estaban asistiendo a las reuniones, y eso ya producía que la atención hacia Cristo fuera quitada y fuera hacia este estilo de vestir. Pero Pablo utiliza tres formas entonces para encontrar el cómo sí de tu vestir, y tiene que ver con lo que dice ahí el verso 9. Tres cosas que encontramos: que tu vestimenta sea con decoro, que tu vestimenta sea con pudor, que tu vestimenta sea con modestia. Ahora, necesitamos encontrar estas tres dimensiones en el cómo sí, más que enfatizar en el cómo no. Porque si no, entonces veremos una cuestión de rigidez, pero no la gracia con la que Dios nos anima y concede ser y estar. Entonces, cuando dice Pablo que tu vestimenta sea con decoro, quiere decir que tú muestras respeto y consideración por las personas con las que estás, hacia el lugar a donde vas a asistir. Cuando dice con pudor, está diciendo de una virtud moral por la cual todas las personas nos cubrimos nuestro cuerpo. Cuando dice con modestia, esto creo que va a dar un poco de más visión y más claro, es la elegancia sencilla que te distingue. La elegancia sencilla que te distingue. Eso nos ayuda entonces a saber y entender que no es un carácter nada más restrictivo, sino que tiene un cómo sí la Escritura. Necesitamos, iglesia, encontrar el cómo sí de Dios y entonces traer gozo y permanecer en el cómo sí de Dios. Así es que si alguien viene y me pregunta, pastor, ¿entonces puedo usar pantalón? Mi respuesta es sí. Si otra persona viene y me dice, una mujer me pregunta, pastor, ¿entonces puedo usar falda? La respuesta es sí. Y todo esto con tres características: decoro, pudor y modestia. Que tu elegancia sea la que te distingue en sencillez, en decoro, en pudor, en modestia. Así que, amadas mujeres, que su vestir siempre sea el reflejo de un corazón humilde, manso y que adora a Cristo.
Ahora, pareciera que entonces estamos orientando toda esta predicación hacia las mujeres. Y mi respuesta es sí. Sí, definitivamente. Y vamos a ir de un concepto muy particular a un concepto mayor. Y vamos a ir elevando entonces hasta encontrar estos aspectos de la feminidad bíblica que hemos considerado y hemos definido en términos de la Escritura en Iglesia Central. Así es que, amadas mujeres, quiero insistir que su vestir sea el reflejo de un corazón humilde, manso y que adora a Cristo. También que su vestir sea un corazón que refleja gratitud por ser mujer y la oportunidad de adornar tu belleza. Eso es interesante. ¿Cómo puedes adornar lo que ya es bello? Así es que eso es posible. Que tú adornes la belleza que Dios ya te ha dado, con todo decoro, pudor y modestia. Es decir, es mucho más amplio, es mucho más grande el camino que Dios nos está presentando para que nosotros podamos ser y estar. Es decir, que tu vestimenta sea el reflejo de Cristo, siendo libres de la necesidad de llamar la atención, sino de agradar a tu Salvador de manera cómoda y elegante. En eso estamos dejando un amplio margen para saber cómo no y más cómo sí. Y eso es gracia. Ahora, alguien puede preguntar, ¿por qué la Biblia me habla a mi mujer de la forma en cómo debo vestir? Respuesta: porque tu vestimenta exterior refleja tu fe interior. Vuelvo a repetir. ¿Por qué la Biblia me habla de la forma en cómo yo como mujer debo vestir? Nuestra respuesta es porque tu vestimenta exterior refleja tu fe interior. Y esto es algo muy importante y esto es sencillo, porque este tema nunca tiene que ser un asunto controversial en Iglesia Central. He visto iglesias dividirse, ministerios dividirse por no tener claro este punto desde la Escritura. Así es que, amadas mujeres de Iglesia Central, vamos a permanecer en lo que la Biblia dice con toda libertad y con toda libertad en gozo. Esto no es una situación en la que nosotros estamos mirando cómo reprimir, sino al contrario, cómo sí ser y permanecer en lo que la Escritura dice. Entonces, que tu vestimenta sea el reflejo de tu fe interior. Que cuando nosotros estemos juntos y reunidos en este tiempo que tenemos que estar en casa, podamos todos y todas ser un reflejo de nuestra fe interior en la manera en cómo nos conducimos juntos dentro y fuera de la iglesia, en la manera en cómo vestimos dentro y fuera de la iglesia, porque hay una fe interior que está trayendo cambios hacia el exterior. Y eso es obra de Dios y el cual es digno de nuestra adoración y agradecimiento. Pero avancemos al verso 10. Dice Pablo, dijo en el verso 9, esto no, pero aquí nos dice cómo sí. Y cómo sí de manera muy particular. Este verso comienza con la palabra si no. Y si no es un contraste. Es decir, la idea es esta: renunciando la ostenticidad y al egoísmo de la atracción, entonces pongamos buenas obras. Es decir, mujeres, la palabra del Señor les está animando a la congruencia del día a día. Pablo en sus cartas siempre utiliza cuestiones o puntos en los cuales diariamente hacemos. Por ejemplo, vístanse de amor, vístanse de Cristo. Es algo que diariamente hacemos. No hay un día en el cual no nos vistamos.
tenemos que vestirnos, tenemos que cambiar ropa, tenemos que poner ropa, y eso es parte de nuestro diario quehacer. De la manera que eso es un diario quehacer, que para ti sea renunciar a la ostenticidad y al egoísmo de la atracción por buenas obras, de manera congruente. Ahora, iglesia, miremos la frase en este verso que dice, mujeres que profesan piedad. Hace un rato que leíamos toda lo que vamos a estudiar, hice énfasis en esa frase. Si puedes subrayarlo ahí en tu Biblia y resaltarle, mujeres que profesan piedad. Ahora, ¿qué es una mujer que profesa piedad? ¿Qué quiere decir la Biblia? ¿Qué es lo que Pablo quería comunicarles a las mujeres de la iglesia de Éfeso? ¿Qué es lo que la Biblia quiere comunicarles a las mujeres de Iglesia Central cuando dice mujeres que profesan piedad? Pregunta, ¿cómo es una mujer que profesa piedad? Es decir, es una mujer que comunica en su día a día que está entregada a Dios, que es coherente con lo que hace y dice. Es decir, es una mujer reverente. Y eso, amadas mujeres de Iglesia Central, luce inmediatamente. Te identifica, te caracteriza de en medio de todas ser una mujer piadosa. Y la palabra piedad tiene que ver con una devoción interna que se ve en lo externo, en tu convivencia con todas las personas dentro o fuera de la iglesia. Y esto hace coherente tu fe en tus hechos y en tus actos. Y esto adorna tu vida con obras buenas. Así es que la coherencia que la palabra nos está pidiendo en torno a nuestra fe, específicamente en este caso, hablando a las mujeres, tiene que ver con tu fe. Entonces, algo interno que se ve de manera externa. Quiero repetir entonces, ¿qué es una mujer que profesa piedad? Es una mujer que comunica en su día a día, que está entregada a Dios, que es coherente con lo que hace y con lo que dice. Es decir, es una mujer reverente. Y eso te hace notar mucho. Así es que con esto en mente, quiero exponer los 3 primeros desafíos para las mujeres de Iglesia Central. Quiero pedirles a todas las mujeres que pongan atención en esto, a las jovencitas que pongan atención en esto, inclusive a nuestras chiquitas que están en Iglesia Central, que pongan atención en esto. El primer desafío de Iglesia Central para las mujeres es que seas una mujer que confíe con todo su corazón y mente en Cristo, tomando su promesa, yo estoy con vosotros. Y así renuncies al miedo, la ansiedad y la angustia. Segundo desafío de Iglesia Central para las mujeres, que seas una mujer plena solo en Cristo, segura y llena de alegría, que aprecies y valores el sacrificio de Cristo y tú seas una embajadora de Cristo. Tercer desafío, que seas una mujer misericordiosa, que extiende oportunidad a todos, perdonadora, que refleja el perdón de Dios solo en Cristo y que lo haces alegremente. Así es que los 3 primeros desafíos consisten en confianza, plenitud, misericordia y perdón. En Iglesia Central queremos hacer notar y decir que el papel de las mujeres en la iglesia es notable, sobresaliente y necesario. Necesario. Así que vamos a leer ahora y vamos a avanzar hacia el verso 11. Léelo conmigo. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. ¡Wow! Y de repente podría ser que lo que estamos leyendo pareciera como que algo que nos empuja.
algo que de repente representa, o sea, ¿por qué la Biblia está siendo tan ruda con esto? ¿Qué es lo que la palabra de Dios quiere decir con esto? Antes de que corramos a una interpretación, necesitamos ir al contexto. Iglesia, entendamos que el contexto nos va a ayudar a entender lo que se está diciendo cuando se escribió, de la misma manera que ahora lo leemos. Entonces el contexto histórico de lo que Pablo está diciendo es el siguiente. Históricamente sabemos que el judaísmo prohibía a las mujeres aprender. Actualmente eso continúa. Pero la Biblia en este versículo nos dice algo muy importante. Mira la primera frase. La mujer aprenda. Ahí detente. La mujer aprenda. Así es que la primera función de las mujeres aquí en Iglesia Central es ser un aprendiz. Y este verbo, quiero que pongas atención en esto, este verbo es un presente activo imperativo. Vuelvo a repetir, este verbo es un presente activo imperativo. Este verbo es un presente activo imperativo. Es decir, un mandato que la palabra está diciendo, y de ahí viene nuestra palabra discípulo. Entonces, la Biblia literalmente está destruyendo, está quitando, está anulando una acción en contra de las mujeres y está levantando a las mujeres diciendo que las mujeres aprendan, que las mujeres sean enseñadas, que las mujeres tomen lugar para ser enseñadas y enseñen a otras mujeres. Y esto es fundamental, iglesia, porque nosotros no vamos a dar un paso atrás en lo que la palabra está diciendo para el ejercicio de la iglesia. Esto es fundamental. En Iglesia Central deseamos que todas las mujeres sean enseñadas y ellas enseñen a otras mujeres. Es por eso que le he encomendado a mi esposa que enseñe a las mujeres de Iglesia Central y celebro que cada jueves se reúnen ustedes a estar en medio de la Escritura y a animarse unas a otras con la oración en toda libertad y de manera intencional. Así que la afirmación la afirmación breve de la mujer aprenda, en eso encontramos igualdad entre hombres y mujeres. Es decir, en términos de vida y bendiciones espirituales, los hombres y las mujeres disfrutamos de igualdad. No es un aspecto restrictivo que trata de suprimir o encapsular a las mujeres, sino por el contrario, está destruyendo una práctica equivocada que hasta la fecha en algunos lugares se hace, pero que en Iglesia Central estamos determinados a obedecer la Escritura para que todas las mujeres aprendan junto con todos los hombres que necesitamos aprender. Entonces, en Iglesia Central afirmamos que Dios valora la vida de un hombre y la vida de una mujer por igual, y como iglesia imitamos a Dios. Todos como iglesia imitamos a Dios. Ahora, quiero que recuerden esto, iglesia. Utilicé la palabra igualdad. Quiero que lo tengan en mente ahorita porque vamos a avanzar con esto. Recuerden, utilicé la palabra igualdad. Pero específicamente necesitamos aclarar esto. ¿Qué quiere decir la frase aprenda en silencio y con toda sujeción? Porque sí celebramos que las mujeres aprendan. Sí celebramos que haya espacios específicos para las mujeres dentro de la iglesia. Pero ¿por qué la Biblia entonces dice que sea de esta manera, en silencio y en toda sujeción? Respuesta: que aprendiendo escuches y aprendiendo obedezcas la palabra. Vuelvo a repetir, que aprendiendo escuches y aprendiendo obedezcas la palabra.
La palabra sujeción hace referencia a obediencia. Entonces, la Biblia no dice que las mujeres no pueden hablar, sino que su actitud a la hora de ser enseñadas sea de plena disposición escuchando. Eso cambia completamente lo que estamos diciendo y mirando. Porque si solamente se trata de que guarden silencio, ese es un aspecto restrictivo. Y no lo vamos a practicar en Iglesia Central. Lo que sí vamos a practicar en Iglesia Central en torno a la Escritura, obedeciendo la Escritura, es que toda mujer que llegue a Iglesia Central sea enseñada en la Escritura y crezca en el conocimiento de la persona de Cristo con toda libertad. Y entonces, de esa manera, estamos diciendo que valoramos la vida de los hombres y de las mujeres por igual, tanto como Dios lo hace. Y vamos a imitar a Dios. Estamos imitando a Dios. Así es que con esto en tu mente, mujeres, quiero animarles a que escuchen el punto 4, 5 y 6 de los desafíos para las mujeres de Iglesia Central. El punto número 4 nos dice esto: que seas una mujer que ve en la obediencia y en la sujeción seguridad y oportunidad, pero nunca como un insulto o limitante, sino el modelo bíblico para el cual Dios te creó. Quinto desafío para las mujeres: que seas una mujer de la Biblia, que usa bien la Escritura para aplicarla a ti misma, para dar gracia a quienes te escuchan, siendo maestra del bien. Y número 6, que seas una mujer santa, apartada para Cristo, en toda tu vida, que tus sentimientos sean gobernados por Cristo y luches contra el pecado por medio de la fe. Así es que el desafío número 4 es obediencia y sujeción. El número 5 es la Biblia, permanecer en la Escritura. Y el número 6 es santidad. Así que, familia Central, quiero pedirles que por favor avancemos al verso 12. El primer punto que Pablo está definiendo aquí es algo que sí está restringiendo. Y cuando dice esto, dice el verso 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Así es que el primer punto que tenemos que ver es definir qué es lo que Pablo está citando en su instrucción para identificar un rol y dónde ejercer ese rol dentro de la iglesia. El punto central de Pablo aquí es identificar un rol para la mujer y también identificar dónde puede ejercer ese rol. Lo que queremos decir es que la Biblia, como la palabra de Dios, que es inerrante, inmutable e infalible, es decir, que no tiene error, que no cambia y que no falla, nos instruye a que la predicación en la asamblea de Dios, es decir, en la iglesia, cuando la iglesia se reúne cada domingo, la predicación está a cargo de un hombre. Y no tan solo la predicación, sino el trabajo pastoral únicamente puede ser ejercido por un hombre. En Iglesia Central, obedeciendo la Escritura, afirmamos que el pastorado solo es para los hombres. Es decir, no encontramos evidencia o ejemplo en la Biblia de que las mujeres puedan ser pastoras. Así que por eso mi esposa no tiene un pastorado, no es llamada pastora, porque lo estamos sustentando en la Escritura. Así es que alguien podría preguntar, entonces, ¿cuál es el rol de la esposa del pastor? Respuesta, número 1, ayuda idónea. Número 2, consejera y mentora. Número 3, maestra de la palabra para con otras mujeres. Y número 4,
Ella tiene un liderazgo con las mujeres en Iglesia Central, el cual yo le he encargado, superviso y respaldo. Entonces, alguien puede argumentar, ¿hay algún ejemplo de lo que acabas de decir y lo puede sustentar bíblicamente? Respuesta, sí. Así es que, iglesia, acompáñenme por favor a la carta de Pablo a Tito. Allá adelante de segunda de Timoteo está la carta de Tito en el capítulo 2, versos 3 al 5. Tito, capítulo 2, versos 3 al 5. Sígueme con tu vista. Dice, las ancianas, y cuando habla de ancianas no habla propiamente de alguien de edad, sino que alguien que es con experiencia, conocimiento y madurez en Cristo para enseñar. Entonces dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. Y ahí dice, maestras del bien, subraya eso en tu Biblia. Y mira aquí el verso 4, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y el verso 5 nos dice, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Otra vez volvemos al principio, que tu fe interna se haga evidente en tus hechos externos. Entonces la palabra del Señor nos está orientando a verificar el por qué estamos diciendo lo que decimos cuando de manera firme decimos que el pastorado únicamente es para los hombres. Ahora, la Biblia no está diciendo en ningún momento que las mujeres no pueden enseñar en la iglesia, pero sí está siendo específica de dónde pueden enseñar las mujeres dentro de la iglesia. Las mujeres enseñan a las mujeres pueden enseñar a los niños, las mujeres pueden enseñar a las jovencitas. Y hay una amplia y gran forma de poder ser ellas maestras del bien en favor de los que están a su lado y dentro de la iglesia. Así es que no hay ninguna situación de restricción, más que simple y sencillamente lo que Pablo está diciendo es que el rol del hombre es para el pastorado, el rol de la mujer no es para el pastorado. Y en eso obedecemos la Escritura. Entonces podemos decir que dentro de la iglesia el rol de la mujer es distinto al rol del hombre. Pero esta diferencia no transgrede la igualdad que Dios ha establecido. Recuerden que hace rato utilicé la palabra igualdad. Ahora quiero decirles esto, amadas mujeres de Iglesia Central, dicho por otra mujer, Susie Bixby, que es la esposa del pastor Mateo Bixby de la Iglesia Bautista La Gracia, aquí en Monterrey, en México, lo explica de esta manera. En la diferencia de roles no hay inferioridad. Celebro mucho esta frase. En la diferencia de roles no hay inferioridad. Y cuando nosotros estamos sosteniendo que hay una diferencia de roles, no estamos diciendo que hay una categoría menor, no estamos diciendo que hay una capacidad menor, no definitivamente, sino que cada uno de nosotros en la iglesia plantada en la ciudad, nos colocamos en el lugar donde Dios nos ha puesto, en los roles que Él nos ha puesto, con el propósito de que podamos hacer evidente a Cristo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Así que recordemos, en la diferencia de roles no hay inferioridad. Y esto está dicho por Susie Bixby, que es esposa de un pastor. Inclusive, si tú quieres ahondar un poco más en lo que ella explica en estos temas de para las mujeres, en mi página de Facebook, en la personal, hay un artículo de Coalición por el Evangelio que ella escribió y que te animo a que ingreses ahí, puedas darle clic y verificar la información e incrementar la información que estamos dando.
Así es que con esto en mente, quiero dirigirme otra vez a las mujeres para hablar de otros 3 desafíos que son de Iglesia Central para sus mujeres. El número 7 nos dice, que seas una mujer que abraza la gracia inmerecida y que te comprometes de todo corazón a saber que todo lo que haces es por el favor de Dios. Todo lo que haces es por el favor de Dios en Cristo. Número 8. Que seas una mujer que profundice en la teología y en la doctrina bíblica, de manera que tu fe es fortalecida de manera constante para ser sabia, consejera y mentora de otras. Y el número 9 nos dice esto, que seas una mujer maternal, amorosa, que aconsejes a los tuyos, modelando a Cristo. Que seas una esposa que fortalece el liderazgo de tu esposo con respeto, creatividad y valor. Así es que los desafíos son gracia, teología y doctrina, maternidad y respeto. ¿Captas esto? Es todavía más lo que estamos encontrando que lo que estamos diciendo que no puede hacer en torno al orden de Dios. Vamos a avanzar entonces de manera más rápida al verso 13 y 14. Dice la Escritura, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Cuando Pablo está haciendo referencia a la creación del ser humano, cuando Dios crea al hombre, lo que está diciendo es, primero fue creado el varón. Segundo, Dios crea a la mujer por medio del varón. Dios toma una porción del cuerpo del varón y forma a la mujer. El orden de la creación nos dice que Dios es un Dios ordenado y creativo. Entonces, en la iglesia plantada en la ciudad, obedecemos e imitamos el orden de Dios en hechos y en palabras, para tener una diferencia de roles en la igualdad que Dios nos otorga y que no permite inferioridad. Mujeres, la igualdad que Dios nos otorga no permite nunca inferioridad, sino por el contrario. En Iglesia Central celebramos las diferencias entre hombres y mujeres y permanecemos en los roles que Dios en su palabra nos ha asignado dentro y fuera de la iglesia. Permanecemos en el orden de la creación, en el orden establecido por Dios, por medio de los roles que Dios asignó, para tener acceso a esto, a un cerco de protección, para que el engaño del pecado sea vencido y nuestras mujeres protegidas. Hace muchos años, cuando yo estaba en el colegio, recibí una muy buena instrucción de un amigo de mi salón. Y él me decía esto: mi papá me enseñó que todas las veces que tú camines con una señorita en la calle, tú debes pasarte del lado de la banqueta y a ella colocarla en el lado opuesto a ti, de tal manera que tú puedas irle cuidando. Y yo decía, bueno, ¿qué sentido tiene esto? Después de muchas veces lo entendí y me di cuenta que yo puedo caminar en la calle con mi esposa y yo lo primero que hago es de manera natural la traslado de este lado y yo camino del lado de la banqueta, porque sé que si alguien nos ataca puedo protegerla. Sé que si viene un accidente ella puede salir más librada. Entonces es un cerco de protección el que yo estoy haciendo de manera intencional. Cuando en la iglesia nos ajustamos al modelo ordenado y creativo que Dios ha puesto en los roles, estamos generando un cerco de protección para nuestras mujeres y para toda la iglesia. Si nos salimos del orden de Dios, todo puede pasar. Así que, iglesia, necesitamos permanecer en lo que la Escritura dice. Vamos finalmente al verso 15.
Creo que la mejor manera de interpretar este verso es yendo a la última parte. Fíjate lo que dice ahí. Vamos a leerlo todo, pero vamos a la última parte. Dice, pero se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor y santificación con modestia. Vamos a la mitad. Dice, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Inclusive si puedes subrayarlo y puedes hacer una acentuación ahí, una marca, algo que llame tu atención. Vamos a comenzar por ahí para entender todo el versículo. Es decir, hay 3 elementos: fe, amor, santificación. Y después le da un calificativo: modestia. Entonces, amadas mujeres de Iglesia Central, crece en la fe. En eso no hay límite. Crece en la fe. No hay nada que detenga que puedas tú crecer en la fe. No lo vamos a impedir, sino lo vamos a motivar. Permanece en amor. No hay ninguna restricción para que tú permanezcas en amor. Lucha por apartarte para el Señor. Es decir, santificación. Apártate para Él. Lucha permanentemente en eso. Eso te dará alegría y plenitud. Y después Pablo dice con modestia. Es que tú sabes. ¿Qué quiere decir esto? Es que tú como mujer sabes que todo esto es don de Dios. No es tuyo. Y que con gozo lo tomas, lo agradeces y te ejercitas en la fe, en el amor y en estar apartada para Él. Porque tu vida ya no es tu vida. Ahora le perteneces a Él. Ya no tienes tu vida. Ahora le perteneces a Él. Así es que podríamos preguntar sobre la primera parte del versículo. Entonces, ¿la mujer se salva a sí misma? Respuesta: no. Solo Cristo salva. Otra pregunta podemos hacer: si la mujer se salva engendrando hijos, ¿cuántos hijos necesita para poder ser salva? Respuesta: la mujer no se salva teniendo hijos, solo Cristo salva. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra con eso? Lo que la Escritura nos quiere decir es cuando dice, comienza diciendo se salva, es la palabra sozo en griego, sozo. Y esta es una raíz que tiene por la palabra seguro. Ahora, también viene la palabra engendrar, que hace referencia a crianza. Y la crianza naturalmente es enseñanza. Entonces, el lugar seguro para ti como mujer es modelar una vida de enseñanza en torno a Cristo. Que toda tu vida, mujer, sea una enseñanza continua de quién es Cristo, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y esto te dará plenitud y gozo, porque estás imitando a tu Salvador. En Iglesia Central necesitamos mujeres modestas, llenas de fe y amor, que son evidencias de santidad a Dios. Otra vez, que tu fe interna sea una muestra de tu vida externa. Y para finalizar, quiero mencionar el punto 10 al 12 de los desafíos para las mujeres de Iglesia Central. Que seas una mujer, número 10, acompáñame ahí, número 10, que seas una mujer que busca a Dios en oración constante, guiada por la Biblia, con rogativas, peticiones y acciones de gracias. El número 11 nos dice que si eres soltera o madre soltera, seas evidencia del Evangelio y de sabiduría, guardándote y gobernando tu vida con alegría profunda. Y por último, el punto 12, que seas una mujer que difunde el Evangelio con tu ejemplo de vida y enseñanzas, siendo congruente y fiel a Cristo. Así es que el desafío es la oración, el Evangelio y sabiduría, y por último, el Evangelio y fidelidad. Amada Iglesia Central,
celebramos que las mujeres están entre nosotros y todas las mujeres en Iglesia Central, indistintamente de su edad, son parte fundamental del cuerpo de Cristo. Cada una de ellas tenemos que amarles y servirles como lo hacemos para con Cristo. Y además, todas las mujeres deben ser enseñadas profundamente en la palabra. Inclusive yo he dicho, las mujeres necesitan teología, las mamás necesitan teología todos los días. Así es que, amadas mujeres, les animo a que dentro de las oportunidades que hay en Iglesia Central y de todas las oportunidades que podemos acercarte, te instruyas en la palabra, crezcas en fe, en amor y en santidad, porque eso identifica que tu fe interna está haciendo los cambios externos. Amada Iglesia, hemos concluido el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Así es que vamos avanzando en nuestra serie, La Iglesia Plantada en la Ciudad. Así es que acompáñame a orar y vamos a concluir invocando el nombre de nuestro Dios. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, nos acercamos a ti con petición, con rogativa y acciones de gracias. Primeramente te agradezco por todas las mujeres de Iglesia Central, que cada día veo cómo están siendo ellas llevadas paso a paso en el conocimiento de la persona de Cristo, en el conocimiento de la Escritura, con gozo, con humildad y permanencia. No ignoramos que vendrán tiempos difíciles, pero nos preparamos para los tiempos difíciles y queremos ser una referencia de la iglesia plantada en esta ciudad para que otras mujeres vengan al conocimiento de la persona de Cristo a través del Evangelio. Bendice pues a nuestras mujeres, Señor. Bendice a tus hijas, a quienes son herederas y coherederas con Cristo Jesús. Oramos, Señor, bendiciéndolas en el nombre tuyo. Amén y amén. Así es que, amada iglesia, que la gracia del Señor Jesucristo, su amor y su misericordia permanezca en ustedes. Recuerden que estamos en contacto cada día a través de la comunicación de Iglesia Central que estoy teniendo con ustedes, sirviéndoles y amándoles en el nombre del Señor Jesús, y que Él les bendiga siempre.